Agradecerle sobre todo a nuestra invitada de hoy, la doctora Carla Hernández, que se suma y que, bueno, yo la tengo en un rinconcito, no sé ustedes dónde la ven, pero bueno, ya van a disfrutar de su exposición. Quiero también agradecer que también está con nosotros la subsecretaria de Informática de la Facultad, Ana Villafañe, que nos está dando el apoyo técnico para toda esta nueva aventura, porque es algo que, bueno, en estos días todos estamos aprendiendo a utilizar estas tecnologías, a conocer un poquito más, a saber cómo funcionan. Así que quiero comentarles que es una experiencia también novedosa para nosotros. De paso les cuento que tuvimos más de 600 inscriptos a la actividad, lo cual también fue una enorme satisfacción, pero también un desafío, y lamentablemente no pudimos aceptar a todos. Por eso estamos con estas restricciones de controlar si estaban inscritos o no, porque tampoco queremos que haya ningún problema con el tema del Zoom, que hay muchos comentarios respecto a esto, y además para asegurarnos que la actividad sea realmente como la teníamos prevista, como un seminario. Bueno, dando inicio a este ciclo de seminarios internacionales, enseñar ciencias experimentales en tiempos de pandemia, nuevas realidades y mediaciones, es un honor para el Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires poder empezar o intentar dar respuestas a todos estos comentarios, inquietudes que durante estos 2 meses, estos 50 días que llevamos encerrados, que no sé, por lo menos yo tengo la sensación de que hiciera un siglo, ¿no? Desde que terminó el verano y no sabemos qué pasó en esta cosa eterna de todos los días iguales que vivimos cada día. Se han empezado a comunicar con nosotros y hemos recogido, ¿no?, las inquietudes de muchos docentes, de muchos colegas, sobre todo los de nivel universitario, que se han visto obligados a utilizar nuevas metodologías, a tener que cambiar su manera de dar clase, utilizar plataformas a las cuales no estaban acostumbrados, y entonces, bueno, decidimos organizar este ciclo de seminarios para resolver inquietudes específicas de nuestra área disciplinar, o sea, las ciencias experimentales y las ciencias de la salud, por nuestra pertenencia a la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Bueno, ¿qué pasa con estas disciplinas? ¿Cómo podemos enseñar estas asignaturas y cómo nos puede ayudar o no, o qué precauciones tenemos que tener en el uso de Internet y los diferentes dispositivos y recursos que aparecen en la web? Y fundamentalmente también atender a nuestra área de incidencia mayoritaria, nuestra especialización, que es ver cómo impacta esto en la educación superior. Porque hay mucho dando vueltas, siempre lo hubo, para educación primaria, para educación secundaria, pero ¿qué pasa con el nivel superior? Estamos un poco, no sé si decir abandonados, pero sí que necesitamos que también nos ayuden y empecemos a pensar cuáles son las herramientas que necesitan los docentes de la educación superior, tanto en las universidades como en la formación de profesores, para poder enfrentarse a estas, estas nuevas realidades que tenemos en estos días. Y si bien, bueno, ahora a partir del lunes o el otro lunes o algún lunes se abrirán las puertas y podremos salir, esto evidentemente va a seguir impactando porque marca un antes y un después este tema de la pandemia, y esta educación digital tiene que seguir estando y tenemos que seguir revisando y trabajando sobre ella. Por eso aprovecho, antes de darle la palabra al doctor Guido Llaga para presentar a nuestra invitada estrella del día de hoy, que este ciclo de seminarios del CIAEC sigue, que el viernes que viene tenemos la charla del doctor Matarrica, que va a hablar de laboratorios remotos, y el viernes 22 tenemos prevista la charla con el doctor Ignacio Pozo de la Universidad Autónoma de Madrid, para hablarnos sobre educación digital. Ya les iremos diciendo los horarios y vamos a seguir comunicándonos con ustedes,
Pero bueno, también como son de distintos países y cada uno tiene su horario y tal, necesitamos, a lo mejor lo del horario va cambiando, tenemos el día, pero ya les vamos a avisar el tema de los horarios. Bueno, para no quitarles más el tiempo, ustedes quieren escuchar a Carla, le doy la palabra a Ignacio para que haga las presentaciones. Sean todos bienvenidos y disfrutaremos de la charla de Carla. Un gusto, Carla, mil gracias por aceptar y bueno, inaugurar este ciclo de seminarios. Gracias, Gaby. Bueno, muchas gracias, Gabriela. La verdad que un placer inaugurar junto con vos este ciclo de seminarios, darle la bienvenida a todos los colegas, las colegas, les colegas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y de otras partes del país, y vemos de la región también que nos están acompañando. Agradecer también, bueno, la iniciativa propia del CIAEC, pero acompañada también por el Instituto de Investigaciones en Educación Superior de la Universidad de Buenos Aires, dependiente de ADUBA, que está llevando adelante esta iniciativa, junto con ADUBA también, siempre apostando a las iniciativas de formación constante, a la Cátedra UNESCO para la Educación Científica en América Latina y el Caribe, que brindó el auspicio, al igual que la Asociación de Profesores de Física de la Argentina y la Asociación de Profesores de Química de la Argentina, que están también auspiciando esta actividad. Bueno, les cuento un poquito de Carla, saludarte Carla, buenas tardes, gracias por tu gentileza siempre de estar con nosotros, una querida colega de la Universidad de Santiago de Chile, Carla Hernández. Carla Hernández, bueno, se doctoró en la Universidad de Barcelona, y allí se hizo sus investigaciones que podemos suscribir en el área de didáctica de las ciencias, y hoy actual es académica de la Universidad de Santiago de Chile, del Departamento de Física de esa universidad, que tiene una estructura departamental, no de facultades como estamos acostumbrados en UBA, sino una estructura departamental. Ella es académica del Departamento de Física, y allí realiza sus investigaciones que abordan distintos temas de interés. En particular, el tema de hoy tiene que ver con el aprendizaje activo, que es una de sus fuertes líneas, pero ahora mediado por estas tecnologías, que ha tenido que sufrir una readecuación, y Carla rápidamente ha sabido, junto con su grupo, ponerse a trabajar y tener mucha innovación e investigación en torno al aprendizaje activo mediado por tecnología. Así que Carla, bienvenida al CIAEC, a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, al Instituto de Investigaciones en Educación Superior de la Universidad de Buenos Aires. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por haberse dado este tiempo para compartir, ¿cierto?, este espacio. La verdad es que una ventaja de la virtualidad, si es por ver algo positivo, es que nos podemos conectar independiente de donde estemos y coincidir, así que también hay que dar gracias de que podemos también, ¿cierto?, aprovechar esta herramienta. Les voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación, que como bien comentaba Nacho y Gaby anteriormente, lo que nos convoca es poder hablar sobre cómo enfrentamos, ¿cierto?, este proceso actual de las clases virtuales. Particularmente yo trabajo el tema del aula invertida, el tema del aprendizaje activo, y siempre dentro de las áreas de STEM, y claro, ha sido todo un desafío para nosotros que veníamos desarrollando un modelo de clase bueno, muy centrado en el trabajo presencial, ¿cierto?, del estudiante en el aula, enfrentarnos ahora a este desafío de llevarlo a la virtualidad. La verdad es que si bien yo trabajo más en el área de física, también he trabajado con... el aprendizaje suele estar centrado más en el contenido, más en el docente, que en el estudiantado. Entonces, cuando hablamos que el aprendizaje sea centrado en el estudiantado, estamos pensando en mantener al estudiantado intelectualmente activo durante las clases. Aprendizaje activo a veces se asocia al concepto del movimiento, tener a los estudiantes en movimiento en la sala. Y la verdad es que en realidad nos referimos a que esté intelectualmente activo, ¿no? O sea, cómo logramos que el estudiante sea partícipe de la clase y esté realmente aprendiendo, ¿cierto?, dentro de la clase, y no distraído, no pendiente, como era antes la clase presencial, que nos preocupaba a lo mejor que estuviera pendiente del teléfono móvil. Ahora con mayor razón hay más incertidumbre. Entonces, si ustedes hacen una clase por Zoom y ven solamente cámaras apagadas, ¿cómo saben que sus estudiantes les están siguiendo la clase o no?
Entonces, cuando uno diseña una clase basada en aprendizaje activo es porque las actividades que estamos proponiendo realmente permiten que el estudiante se mantenga partícipe, ¿no? O sea, se mantenga en ese sentido intelectualmente activo en la clase. Y por ende, el rol del estudiante va a ser un rol protagonista como foco de la planificación y como foco del diseño de la clase. Entonces, ya desde esa perspectiva, cuando yo diseño una clase basada en aprendizaje activo, la pregunta no es ¿qué voy a enseñar en la clase?, sino la pregunta es ¿qué quiero que aprenda mi estudiante en la clase? Entonces, ese simple cambio, ¿cierto?, de foco en esa pregunta ya marca una diferencia bastante grande. ¿Cuál es el rol del docente entonces en este proceso? El docente es un guía. Y esa frase de que el docente es un guía se ha convertido básicamente en un cliché de todo profesor que se dice ser constructivista, ¿no? La idea, todos dicen, no, yo soy guía del aprendizaje, además que suena bonito, pero en realidad en la práctica, ¿qué significa ser guía del aprendizaje? ¿No? Significa que el docente está ahí pendiente de lo que los estudiantes están haciendo, es capaz de plantear preguntas apropiadas para ir siguiendo, ¿cierto?, el proceso, para que los estudiantes vayan aprendiendo ellos a partir de las respuestas a esas preguntas. ¿Ya? Entonces, en un aprendizaje activo, el rol del docente es fundamental, porque tiene que estar atento al seguimiento, tiene que estar atento a cómo van avanzando, y tiene que saber intervenir cuando es necesario, saber orientar. A eso nos referimos con saber guiar, ¿no? Saber plantear la pregunta adecuada en el momento adecuado para que los estudiantes continúen aprendiendo y continúen construyendo esos aprendizajes. ¿Ya? Entonces hay una clave bien importante para poder planificar, diseñar actividades basadas en aprendizaje activo, que es tomar como base aquellas ideas y creencias del estudiantado respecto a los temas o a los contenidos que estamos abordando. Esto ha sido ampliamente investigado en las áreas de didáctica. Hay varias investigaciones que ya resumen, ¿cierto?, cuáles son las ideas previas, las creencias, los obstáculos epistemológicos que tienen nuestros estudiantes respecto a algunos temas en todas las áreas, en todas las disciplinas. Pero creo que también como profesores que llevamos, por ejemplo, ya bastante tiempo haciendo determinados cursos, también a partir de la experiencia hemos logrado recopilar, ¿cierto?, algunas dificultades más comunes, ¿no? Cuando a ustedes les ha tocado hacer un curso ya varias veces, ya saben cuáles son esas dificultades a las que los estudiantes se van a enfrentar, y por lo tanto, cuando yo diseño la clase, no puedo no tener en cuenta esas dificultades. O sea, tengo que más bien planificar la clase, diseñar las actividades, pensando en cómo ayudo a los estudiantes para que enfrenten esa dificultad y la superen. Entonces, esa es una clave, ese es un punto de partida, que lo obtengo de la experiencia o bien lo obtengo de la investigación en el área de didáctica de la disciplina que sea que ustedes estén impartiendo. ¿Cuáles son las principales características de una clase basada en aprendizaje activo? La principal, la más disruptiva y la que genera siempre mayor polémica y discusión es este rol del docente donde no expone contenidos. Porque si yo les digo que en la clase ustedes no pueden exponer contenidos, la pregunta natural va a ser, bueno, ¿y los contenidos de dónde los saco? ¿Cómo aparecen los contenidos, ¿cierto?, de la clase si yo no los puedo exponer? Esa es una característica súper importante de respetar cuando se hace una clase activa, y es la pregunta que gatilla el poder hablar también del modelo de aula invertida que vamos a abordar más adelante. Entonces, el docente en la clase, ¿qué hace? Plantea indicaciones y va guiando el proceso, ¿cierto? Va apoyando a los estudiantes en la medida que avanzan. Por ende, los estudiantes no pueden tener una actitud pasiva en la clase, no pueden ser receptores, porque como no hay nadie adelante que esté hablando, obviamente el estudiante, ¿a quién va a escuchar? El estudiante lo único que puede hacer es aprender con sus pares, discutir, hacer explícitas las ideas, ¿cierto? Trabajar en colaboración. Entonces, ese cambio, ¿cierto?, es el que permite decir que realmente los estudiantes están haciendo partícipes de su aprendizaje, están siendo protagonistas, ¿ya? Como es lo que realmente nosotros buscamos. En esas condiciones, por supuesto que el concepto de sala de clase también cambia, ¿ya? En una sala de clases presencial, ¿cierto?, como estamos acostumbrados a las salas de clase, en un modelo más expositivo, los profesores tienen una posición
que uno suele decir que es como una posición de altar, ¿cierto? Porque de hecho todavía en las universidades más antiguas se usan las tarimas, no sé cómo le llaman allá, estas, ¿no? Como alzaderas, ¿cierto? Para que el profesor se vea adelante. Y la verdad es que en una sala de clases pensada para hacer un aprendizaje activo, necesitamos que el docente no esté solo parado adelante, sino el docente tiene que estar moviéndose entre medio de los grupos, entre medio de las mesas. Trabajamos mucho la conformación de grupos colocando mesas circulares, o bien si el mobiliario es rígido y no se puede manipular, ¿cierto? Las mesas o las sillas, promovemos actividades donde los estudiantes puedan trabajar al menos en grupos de A3, ¿no? Entonces, por lo menos podemos tener mini grupos de A3 que en una posición fija sí puedan estar trabajando y colaborando. En ese sentido no se requiere cambiar todo el mobiliario, ¿cierto?, para poder decir que hacemos aprendizaje activo. El mobiliario ayuda, pero en realidad la clave tiene que ver con la actividad que uno plantea. Y el material de apoyo que el docente entrega para una clase también resulta clave. Es ahí donde están los contenidos, ¿ya? Esos contenidos que el docente se tiene que aguantar de exponer, están en realidad en un apunte, en un libro, ¿cierto? En algún video, donde aparece lo clave, lo mínimo necesario para que los estudiantes lo tengan como base, lo utilicen en la clase y puedan desarrollar con éxito las actividades, ¿ya? Es ahí donde están los contenidos. No los dice el docente, sino que están en un material que los estudiantes pueden utilizar. Entonces, cuando en este intento de cambiar nuestras metodologías tradicionales, cuando estábamos todavía con las clases presenciales, ¿cierto? El modelo de aula invertida era este gran paraguas que nos permitía poder hacer aprendizaje activo. Porque como les decía antes, cuando la primera premisa es, para el docente, usted no puede exponer contenidos en su clase, la pregunta natural es, bueno, ¿dónde quedan los contenidos, cierto? Y ahí la idea de poder invertir el aula es que cobra sentido. Invertir el aula significa sacar de la clase lo que habitualmente se hace, o se hacía, ¿cierto? Y dejarlo fuera del aula como algo que los estudiantes pueden hacer solos. Porque en realidad escuchar a alguien exponer contenidos es algo que el estudiante lo puede hacer fuera de la sala de clase, ¿ya? Entonces nosotros proponemos que antes de llegar a la clase, los estudiantes lean textos, vean videos, respondan algunas preguntas clave, orientadoras, para repasar los contenidos, puedan hacer autoevaluaciones, puedan hacer controles de lectura, cualquier tipo de actividad donde no es necesario que el docente esté, ¿ya? O sea, son actividades, son cosas que los estudiantes pueden hacer por sí solos. Y por ende el gran desafío, lo más difícil, tiene que ver con qué hago en el aula. Porque si ya no puedo exponer contenidos, y si ya no quiero que el estudiante trabaje solo, entonces ¿qué hago? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Y en el aula, el espacio del aula, el tiempo del aula, lo llenamos con actividades colaborativas mayormente, donde los estudiantes puedan usar los contenidos, aplicarlos, transferirlos, hacer explícitas sus ideas, sus preconceptos, porque en ese momento, cuando hago explícitas las ideas, es que hay un profesor que me puede ayudar. Si a mí como alumno la duda me surge en mi casa, no tengo al docente en la casa para que me la solucione. Lo que tenemos que intencionar es que las dudas, ¿cierto?, los cuestionamientos sobre los contenidos surjan en la clase donde sí está el profesor y donde tengo a mis estudiantes, a mis compañeros, ¿no?, como estudiantes, para poder construir los aprendizajes en conjunto. Entonces, el gran desafío de invertir el aula siempre fue cómo generar en la clase, ¿cierto?, actividades que realmente mantengan al estudiante intelectualmente activo. Y este modelo nos ha tomado años de ir puliéndolo, perfeccionándolo, implementándolo, ¿cierto?, evaluando qué es lo que resulta mejor, lo que no, y hemos estado aplicándolo a distintas áreas, en formación de ingeniería, en formación de profesores, en áreas de la medicina, ¿ya? Porque en realidad nuestra universidad, al igual que la UBA, imparte docencia en todas las áreas del conocimiento, y bueno, lo hemos ido probando, ¿cierto?, en distintos contextos. La verdad es que siempre con muy buenos resultados, pero siempre acompañado de un proceso también muy reflexivo por parte de nosotros como docentes, de entender que hay cosas que funcionan mejor y otras que no. El tema es que después de varios años haciéndolo, y cuando ya por fin estábamos, digamos, acostumbrados, ¿no?, a trabajar con este modelo, llegó este contexto
donde nos dijeron, bueno, ahora no hay sala, ¿no? Ahora no puedes ir a la universidad, ahora las clases son virtuales. Y ahí la pregunta, digamos, que surgió de manera natural fue si el hecho de enfrentarnos a este contexto nos tenía que significar de alguna forma renunciar a todo esto a lo cual ya veníamos, con lo cual ya veníamos trabajando, ¿no? Todo esto que veníamos construyendo. Entonces el desafío ahí fue pensar cómo logramos entonces que el aprendizaje de las ciencias pueda seguir siendo activo, pueda seguir siendo colaborativo, pero ahora en un contexto de clase virtual. Y resultó clave para responder a esa pregunta el reflexionar que el modelo de aula invertida no tiene que ver con un espacio físico, ¿no? Que cuando definimos el aula invertida en términos de lo que el estudiante hace dentro y fuera del aula, no es un aula física, es la clase. Y esa clase, que antes la hacíamos de manera presencial, ¿cierto? Que ahora la hacemos virtual, es lo que limita en el fondo lo que el estudiante tendría que hacer. En los contextos virtuales se usa mucho el término de lo sincrónico y lo asincrónico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el estudiante puede hacer? Mientras está con el docente presente en una clase virtual, o cuando el docente no está, que sería este tiempo de trabajo asincrónico, este tiempo de trabajo autónomo. Y nuevamente el desafío surge en el sentido de qué tipo de actividades son las que podemos hacer, podemos proponer, para que se desarrolle en un contexto de virtualidad una clase donde siga habiendo trabajo colaborativo. Para muchos docentes, la clase virtual se entendió como hacer una videoconferencia, donde yo expongo los contenidos y tengo a los estudiantes, no sé cuánto duran sus clases, pero acá podemos tener varios bloques de clases seguidos, pueden haber 3 horas de clase seguidas, y las 3 horas del profesor hablando, la verdad que es una locura. Entonces, en ese sentido, el desafío tenía que ver con cómo en estos contextos podemos sí, igualmente promover actividades colaborativas que mantengan a los estudiantes intelectualmente activos y que todo el contenido que nosotros necesitamos como base para estas clases lo podamos entregar a través de plataformas virtuales a los estudiantes para que ellos lo puedan consultar antes de la clase. Entonces vamos trabajando un modelo más o menos de planificación semanal, ¿cierto? Donde la semana antes nosotros le compartimos a los estudiantes los apuntes, o los videos, o lo que sea que queremos que ellos consulten y lean antes de la sesión. Proponemos algunas preguntas de autoevaluación, algunos controles de lectura, que ellos pueden hacer perfectamente, ¿cierto? Conectados desde su teléfono, el computador, antes de llegar a la clase. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué hacemos en la clase entonces, ¿no? Si ya no voy a exponer, ¿qué es lo que hacemos? Creo que ese es el principal desafío y es el mismo desafío que teníamos con las clases presenciales, al que ahora nos estamos enfrentando en las clases virtuales. Y en ese sentido creo que todo lo que está pasando y todo este contexto es una muy buena, de alguna forma, es un buen momento para poder hacer un alto, para poder repensar en nuestro proceso formativo. ¿Ya? Que si no lo hicimos con las clases presenciales, lo estamos haciendo ahora con las clases virtuales. Creo que cuando volvamos a lo presencial no vamos a poder volver a lo mismo, porque de alguna manera como docentes también estamos aprendiendo mucho de este proceso. ¿Ya? Entonces, hacer este ejercicio, ¿cierto?, que les estoy comentando ahora, creo que va a ser en ese sentido muy útil para todos, ¿no? Y para poder gestionar algunos cambios. Entonces, para poder planificar una clase invertida hay 3 preguntas que me parecen clave y que yo les invitaría a que ustedes después cada uno las pudiera plantear, las pudiera responder. Lo primero tiene que ver con definir bien cuáles son los objetivos de logro esenciales para el curso. Entonces esta pregunta cobra mucho sentido ahora en el contexto de virtualidad, porque en realidad estamos claros en que el contexto no es el mismo, ¿cierto? Es muy difícil pensar la clase tal cual como la hacíamos en el contexto presencial. Entonces, es necesario poder revisar cuáles son los objetivos del curso y priorizarlos por la relevancia, pero también priorizarlos por la factibilidad, ¿no? Hay cosas muy sencillas, como por ejemplo si ustedes tenían alguna asignatura de tipo práctica, que requería por ejemplo visitas, no sé, a campos clínicos, evidentemente hay objetivos ahí asociados que tal vez ahora no se van a poder cumplir, entonces
es necesario reformular los objetivos, ¿cierto? Y poder en ese sentido priorizarlos. Y una vez que tengo claro cuáles son los objetivos que creo que sí voy a poder lograr, que sí van a poder lograr mis estudiantes en la clase, ahí recién viene la pregunta de, bueno, ¿qué contenidos son entonces los necesarios, los indispensables, para que esos objetivos se cumplan? Y esos contenidos mínimos indispensables son los que sugerimos que se incluyan en los apuntes o en los videos que uno le comparte a los estudiantes antes de la clase. Luego que tengo claro los objetivos, que tengo claro los contenidos mínimos necesarios, viene recién la pregunta de ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo hago para que estos objetivos se cumplan? Para que estos contenidos se aprendan? Y ahí la respuesta clave tiene que ver con el diseñar actividades que me permitan ver que los estudiantes están aplicando los contenidos, los están transfiriendo, y actividades que ojalá favorezcan el trabajo entre pares, favorezcan la autoevaluación constante, la coevaluación constante, y que no solo estemos preocupados de la retención de la información, sino que realmente el cómo nuestros estudiantes están usando la información. ¿Ya? Entonces, estas serían como las tres grandes preguntas que creo que son necesarias para planificar la clase invertida, pero sobre todo ahora, entendiendo este contexto puntual que tenemos de entorno virtual, ¿no? Y aquí resumí algunas herramientas que considero que son muy útiles y claves en este momento para poder llevar a cabo un proceso de invertir el aula y promover aprendizaje activo. Y las dividí en 4 grandes grupos. Primero, necesitamos una plataforma, sí o sí, un repositorio, que nos permita compartir la información que queremos con los estudiantes. Es ahí donde están los contenidos, ¿ya? Una plataforma que nos permita compartir los contenidos claves con nuestros alumnos. En la universidad nosotros usamos Moodle, tengo entendido que ustedes en la UBA también usan la plataforma Moodle, pero hay otras que también se pueden usar, como por ejemplo Google Classroom, yo lo usé por varios años y la verdad que funciona muy bien. Google Drive también es bastante conocida, Dropbox o Microsoft Teams, que es como la última que ha tenido aparición, al menos por acá. Pero bueno, en realidad dentro de esa oferta es importante que ustedes encuentren aquella que les acomoda más, aquella que tiene las características que ustedes necesitarían para el tipo de material que quieren compartir. Luego, una herramienta súper potente es el poder hacer cuestionarios en línea. Porque el cuestionario en línea me va a permitir hacer no solo evaluaciones, sino que también, ¿cierto? O sea, no solo evaluaciones sumativas, sino que también evaluaciones formativas, ¿cierto? Poder hacer controles de lectura, de alguna manera identificar si los apuntes que yo les compartí a mis estudiantes los entendieron o no, incluso si los leyeron o no, ¿cierto? O sea, ese tipo de cosas que son importantes en este momento, el cómo poder ir haciendo un seguimiento del trabajo que van teniendo los estudiantes en entornos virtuales. Las mismas autoevaluaciones que les decía anteriormente, y creo que ahí, para hacer cuestionarios online, Google Form, por ejemplo, yo lo recomiendo bastante, porque Google Form no solo es fácil de usar, y ustedes simplemente en Moodle copian el enlace, ¿no? Como cualquier URL de cualquier sitio web, ustedes comparten el enlace en Moodle, pero Google Form ustedes lo pueden configurar para que sea una autoevaluación. O sea, ustedes lo configuran para que cuando los estudiantes respondan sepan exactamente si respondieron bien o mal y puedan obtener la respuesta correcta. Entonces, no es solo una encuesta más, sino que realmente funciona como una herramienta de autoevaluación. Hay varios tutoriales en internet sobre eso, sobre cómo configurarlo, es muy sencillo, así que yo les invito, si no lo habían intentado hasta ahora, les invito a que lo hagan. Otras herramientas que son súper importantes para poder desarrollar aprendizaje activo y para poder invertir el aula en este momento, es contar con foros de discusión, ¿ya? Y los foros de discusión los podemos hacer directamente con Moodle, por ejemplo, que tiene un apartado para configurar foros. Usando esta misma plataforma Zoom, podemos también realizar foros de discusión, por supuesto Skype, Google Meet, ¿cierto? Que son las que uno más utiliza para poder desarrollar estas actividades, estas clases sincrónicas. Dentro de los foros de discusión de Zoom hay una herramienta bien potente que son la creación de grupos pequeños, que luego se las voy a mostrar.
Y bueno, el otro gran grupo aquí, creo que tienen un espacio por excelencia, es el uso de las redes sociales y los sitios web, porque en realidad en las clases presenciales siempre luchábamos con que los estudiantes no estuvieran conectados a las redes, y yo creo que ahora las tenemos que utilizar, tenemos que ver la manera de integrarlas, porque a veces para los alumnos, incluso para comunicarse entre ellos, ¿cierto?, resulta mucho más útil usar WhatsApp que usar Zoom u otra plataforma. Entonces, no es malo, digamos, permitir que ellos también se organicen como mejor les acomode. Plataformas como YouTube, Twitter o Vimeo pueden ser usadas como fuente de información. Hay muchísima información, ¿ya? Que se puede rescatar de ahí. Y algunos software, algunas plataformas nos permitirían también desarrollar trabajos distintos, como por ejemplo Canva, que permite editar gráficos, por ejemplo construir infografías, construir afiches, para comunicar resultados, por ejemplo, de una tarea. ¿Se fijan? Entonces a lo mejor no me interesa tanto el documento escrito de la tarea, pero sí que hagan un buen afiche, que hagan un buen póster, por ejemplo, con los resultados del trabajo, y ahí Canva, que se usa de manera gratuita, es muy bastante útil, digamos. De hecho, esta presentación tal cual la hice con Canva, creo que quedó bastante bonita, pero para que vean un poco el estilo, digamos, ¿no? Visualmente es atractivo. Algunos software como Camtasia, por ejemplo, que también es gratuita, permite crear, editar, compartir videos. Ustedes les pueden pedir a los estudiantes que ellos construyan tutoriales y que se intercambien los tutoriales. Entonces, son herramientas que a lo mejor en una clase presencial era más difícil usar. Creo que ahora tenemos esa ventaja, ¿no? Lo tenemos que ver así como una ventaja, que es el hecho de poder acceder a otras herramientas web. Para la realización de cuestionarios, aquí hay algunas herramientas que también yo les sugiero revisar. Por ejemplo, en esta pregunta que les planteé al principio, la usé con esta plataforma que es Mentimeter, ¿ya? Que ustedes ya vieron que es muy sencilla de usar, pero hay otras, como Socrative, ¿cierto?, Kahoot, que de alguna manera nos permiten usar este concepto que es la gamificación, ¿no?, como se ha españolizado ese concepto, de hacer las clases más interactivas, más tipo concurso, más lúdica, ¿no? Hay en estas plataformas, por ejemplo en esta que es Poll Everywhere, que a mí me gusta mucho porque tiene no solo el modelo de pregunta de alternativa, sino que ustedes pueden construir preguntas con cualquier otro estilo, incluso preguntas abiertas, se pueden construir nubes de palabras, que ya les voy a mostrar por ahí un ejemplo. Entonces, como verán, hay muchísimas herramientas. Hay que darse el tiempo de revisarlas y finalmente quedarse con aquella que a ustedes más les acomode, la que más les guste, la que les resulte más sencilla, la que les permita también abordar ciertos contenidos, porque por ejemplo, no todas las plataformas permiten integrar imágenes cuando yo hago una pregunta. Y hay asignaturas donde tal vez la imagen es necesaria. Por ejemplo, en física nos pasa mucho con los gráficos, ¿no? Si yo quiero hacer una evaluación sobre gráficos, yo necesito que aparezca el gráfico, y tuve que encontrar una plataforma que me permitiera integrar gráficos, ¿ya? Entonces ahí es donde está de alguna manera esta necesidad de que como docentes veamos, exploremos las alternativas y nos quedemos con aquella que más nos acomoda. Aquí hay unos ejemplos de preguntas, por ejemplo, de alternativas, ¿no? Pero está hecha con dos plataformas distintas. La de arriba es Poll, la que les comentaba que a mí me gusta bastante, porque puedo ir obteniendo el resultado en tiempo real, y acá para que los estudiantes respondan es muy similar a lo que se hace en un concurso de televisión, porque pueden entrar a este enlace para responder, como también pueden marcar este número de teléfono y mandar un mensaje de texto, que eso es muy propio de los programas, ¿no? De los realities, al menos aquí en Chile se usa bastante, ¿no? Ustedes están viendo la tele y de repente les dice, envía tu mensaje al número, ya. Y aquí en la clase exactamente lo mismo, entonces eso a los estudiantes les gusta bastante. Luego, por ejemplo, esto de abajo, aquí tiene un gráfico integrado, una figura integrada, está hecho con Google Form, porque Google también permite integrar imágenes, entonces en algunos casos hemos usado Google Form para poder hacer cuestionarios y sobre todo para hacer autoevaluaciones. Como les decía antes, se puede configurar para que los estudiantes vean si sus respuestas están correctas o no. Aquí hay un ejemplo de una nube de palabras, esto fue en un curso de metodología de la investigación. Entonces, bueno, las mismas respuestas a la pregunta que era, nombra 3 habilidades que crees que debe tener un investigador, esto fue en una clase introductoria de la asignatura. Esa nube de palabras se va creando
en la medida de que los estudiantes van respondiendo, entonces ellos mismos pueden ver si su respuesta coincidió o no con la respuesta de otros compañeros, ¿cierto? Y finalmente, bueno, el resultado también visualmente es atractivo y nos da una sensación, creo yo, más amena, ¿no? De más dinamismo en la clase. Aquí hay un pantallazo de un curso de física, esto es física 1, donde les proponíamos a los estudiantes un problema, pero es un problema rico en contexto, entonces son problemas un poco más complejos del típico ejercicio de física que uno ve en los libros, donde ellos tienen que hacer 4 pasos, seguir 4 pasos para poder responder. Y si se fijan, esto está hecho con Zoom. Aquí se ve al profesor, que me cedió la imagen, el pantallazo de su clase, y este trabajo se hizo en un grupo pequeño. Este curso tiene 60, 65 alumnos, me parece, y en este microgrupo habían 6, ¿ya? Habían 6 personas. Y entre los 6 estudiantes fueron escribiendo en la pantalla, en la pizarra del mismo Zoom, que la tenían compartida, y fueron desarrollando todo esto. Entonces, cuando el profesor llegó al grupo, se encontró con esto de fondo. ¿Se fijan? Y entonces es un problema, es una actividad de resolución de problemas, pero donde el profesor pudo ver qué era lo que estaban haciendo, si habían llegado al resultado o no, ¿cierto? Siempre les preguntamos a los estudiantes con esta metodología qué aprendieron, y por ejemplo que alguien diga bueno, que se pueden concluir algunas cosas, algunos responden de repente que aprendí que tengo que ser más ordenado, aprendí a convertir unidades que no lo sabía, no sé, hay un montón de aprendizajes, y en esta última etapa siempre les pedimos también que nos respondan a veces ese tipo de cosas. Entonces, esta actividad particularmente de resolución de problemas la hizo el profesor con una herramienta que se llama sección de grupos. No sé si ustedes la han usado en sus clases, porque es una herramienta que tiene Zoom, y yo les voy a mostrar un ejemplo para los que no lo conocen, ¿ya? Vamos a ver si nos resulta el experimento. Permítanme, voy a dejar de compartir la presentación, y yo los voy a dividir a ustedes en grupos. Somos 113 personas, y los voy a dividir en grupos pequeños para que vean cómo sería ustedes, digamos, con sus estudiantes, ¿no? Y entonces yo les voy a dar un tiempo, les voy a pedir que se presenten, si es que no se conocen, porque tengo entendido que aquí hay profesores de varios sitios, ¿cierto? No son todos de la UBA, entonces les voy a dar, 2 minutitos para que se saluden y se presenten, y los voy a volver a traer al plenario, ¿ok? Vamos a ver si nos resulta. Tenemos 112 participantes, me parecen acá. Voy a tener que hacer 28 grupos. Vamos a ver, con 4 participantes por grupo. Bien, tienen que aceptar la invitación que les llegó entonces para unirse a un grupo pequeño. Y yo puedo ver quiénes han entrado, quiénes no han entrado a los grupos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este plenario ahora, ¿no? La verdad es que, claro, eran muchísimos grupos los que se armaron, ¿no? En una clase normal solemos hacer grupos un poco más grandes de trabajo para que el profesor tenga tiempo de pasar por cada uno de los grupos. Yo alcancé a visitar solamente ahí unos 3 o 4 grupos en este ratito. Pero este ejercicio, si se fijan, es súper útil, es una herramienta muy útil para poder promover aprendizaje colaborativo, y la podemos hacer con Zoom. Entonces simplemente ustedes ven cuántos estudiantes tienen, ¿cierto? Cuántos grupos son los que conviene más armar. De hecho, cuando tienen grupos nuevos, por ejemplo, cursos de primer año, resulta súper interesante hacer una primera sesión introductoria, algunas clases introductorias, para que hagan esto mismo que hicieron ustedes, presentarse, saludarse. Es romper el hielo. Estamos pensando que son estudiantes que llegan por primera vez a la universidad, ¿cierto? Están viviendo una experiencia distinta. Entonces, puede ser interesante también ocupar esta herramienta para desarrollar otro tipo de actividades con nuestros estudiantes, no necesariamente centradas en el contenido.
¿Se fijan? Así que, bueno, ahí después ustedes pueden explorar, la verdad es que resulta bastante interesante y podemos entonces hacer que mientras ellos están trabajando, nosotros vamos pasando por cada grupo, podemos ver cómo van, podemos resolver dudas. Los estudiantes también nos pueden llamar, o sea, desde el grupo nos pueden llamar y a nosotros nos sale como profesores un mensajito que dice, oye, desde tal sesión te están llamando, y entonces uno va y les resuelve las dudas particulares que tengan. Así que bueno, ese era un ejercicio, ¿cierto? Para que lo conozcan y luego se animen a probar. Voy a volver a la presentación para poder avanzar. Y bueno, esto, como les digo, fue el mismo ejercicio que hicimos, pero en la clase de física nosotros lo hacemos para resolución de problemas en grupos pequeños. Entonces, bueno, en términos generales, aquí hay algunos ejemplos que seleccioné como temas posibles, ¿cierto? Como propuestas de temas que ustedes podrían abordar con sus clases activas en distintas, digamos, en distintas asignaturas, ¿cierto? Dependiendo del área de especialización, dependiendo de la carrera. Creo que el contexto actual con la COVID-19, ¿cierto? Es un tema que sobre todo ustedes que están a lo mejor en carreras del área de la salud, hay que abordar sí o sí, porque además no solo podemos educar a nuestros estudiantes, ¿no? Sino que también podemos educar a través de ellos a las familias, y combatir de alguna forma todo este bombardeo de falsa información que también hay por internet. Entonces es una muy buena manera el aprovechar este contexto, ¿cierto?, para poder ayudar a una educación científica y una alfabetización científica de calidad y tan necesaria hoy en día. ¿Qué tipo de actividades podemos hacer? Podemos organizar debates en las clases, podemos hacer análisis, construcción de modelos y gráficas que se han puesto tan de moda hoy en día. Ahora todos andan cruzando datos y construyendo gráficas y no sabemos si la tendencia es lineal, es logarítmica. Bueno, es el momento ideal, ¿cierto?, para poder hacer análisis de datos hoy en día, poder hacer encuestas en la casa también, porque a lo mejor, claro, no puedes salir a encuestar a tus vecinos, pero dentro del grupo familiar hay información que se puede levantar en estos momentos, poder hacer estudios de caso, ¿cierto?, con algunos integrantes, también con uno mismo, y no solo de la COVID-19, sino que también sobre la economía de la localidad, qué tan impactada se ha visto la economía, por ejemplo, de tu ciudad, de tu barrio, temas medioambientales, por ejemplo, cómo la pandemia, la cuarentena ha generado cambio, ha tenido impacto en temas, por ejemplo, como la contaminación. Yo que vivo acá en Santiago, que es una ciudad con altos índices de contaminación, se ha visto algunos cambios, se ha podido ver y medir ese impacto, entonces también lo podemos abordar desde lo medioambiental. Todo lo que sea alimentación, hábitos, bienestar, salud, ¿cierto? Son temas que de alguna manera a todos nos tocan en este momento y que por supuesto podemos aprovechar este contexto entonces para traer estas temáticas, estas problemáticas a la clase. El tema es que en vez, si se fijan, en vez de que yo como profe me ponga a exponer sobre la COVID, me ponga a exponer sobre la economía, sobre el medio ambiente, estamos generando una actividad donde ellos están aprendiendo, donde ellos están construyendo los aprendizajes, donde pueden trabajar en grupo y pueden abordar estas temáticas desde su contexto. ¿Ya? Creo que el contexto en este momento resulta fundamental. Otro gran desafío para las clases a distancia ha sido este tema de las clases experimentales. No voy a profundizar mayormente, sino que acá es un barrido, hay algunos ejemplos de algunos tipos de actividades que podemos hacer para enseñar ciencia experimental. Creo fundamental también aprovechar el momento de desmarcar lo que es la actividad experimental de lo que es el espacio físico del laboratorio como tal, porque hay muchas habilidades asociadas al trabajo experimental que también son importantes de desarrollar, y que en este momento creo que podemos aprovechar de desarrollarlas también, ¿cierto?, fuera del laboratorio. Por ejemplo, usar simulaciones, nosotros en física las usamos bastante, sobre todo para los cursos introductorios. El sitio web de la Universidad de Colorado, que son estos famosos PhET, tienen muchas simulaciones en física, pero también hay en biología, y en química, en matemática, ¿ya? Entonces las podemos aprovechar, ya sea para que los estudiantes trabajen o practiquen desde sus casas, como también usarlas como una herramienta, como un insumo para poder desarrollar la clase sincrónica.
poder hacer análisis numérico, por ejemplo con Excel, luego en algunos cursos a lo mejor en ingeniería, ¿cierto? Usar MATLAB, poder desarrollar en realidad cualquier herramienta de programación, ¿cierto? Con algún software gratuito. Hoy en día también podemos aprovechar entonces este contexto. La realización de experimentos, ¿cierto? Experimentos simples, que es algo que ahí que Nacho y el grupo en la UBA ha desarrollado bastante, el tema de desarrollar experimentos simples. En este momento lo simple creo que se restringe aún más a lo que se puede hacer en casa, ¿no? Ya es con materiales de casa, o sea, también hay un desafío ahí, no podemos mandar a los estudiantes a comprar materiales, sino que es qué demostraciones simples, experimentales tú puedes hacer en el hogar con las cosas que probablemente tienes a disposición. Luego, llevar el tema de las actividades experimentales a lo que es la toma de datos, que si bien, claro, en la casa nadie tiene elementos muy sofisticados, podemos usar las aplicaciones del teléfono móvil, yo creo que ahí hay una herramienta súper potente. Yo les sugiero usar Science Journal, que es de Google, y que tiene varias herramientas. Básicamente lo que usan son los sensores de los teléfonos, ¿cierto? Probablemente ustedes conocerán otras aplicaciones por ahí, pero en realidad esa es una que a mí me parece bastante útil, bastante completa, bastante fácil de usar también. Entonces se pueden medir, hacer análisis, por ejemplo, del sonido, ¿cierto? La intensidad sonora, se pueden construir gráficas en el momento, así que en realidad esa es una herramienta que podemos usar. La construcción de gráficas, que también, ¿cierto?, es parte importante del desarrollo y del aprendizaje experimental. Y para eso, claro, en este momento puede ser que los estudiantes no tengan acceso al laboratorio para tomar datos de ciertos experimentos que resultan más complejos, pero nosotros sí tenemos muchos datos porque hemos acumulado informes de laboratorio por año, ¿cierto?, por semestre. Podemos reciclar esos datos de estos laboratorios y compartírselos a los estudiantes para que ellos los utilicen y sigan desarrollando el proceso a partir de ahí, ¿no? También podemos extraer datos de algunos artículos científicos. De hecho, ahí también hay una ventaja, porque a lo mejor hay experimentos que nosotros en clases nunca pudimos hacer porque no teníamos el equipo necesario, ¿cierto?, en nuestros laboratorios. Pero ahora podríamos incorporar análisis de datos de algunos datos que podemos sacar de artículos científicos, ¿cierto?, que incluyen sus tablas, que comparten sus tablas, y podemos entonces de alguna manera continuar el proceso a partir de ahí. Los laboratorios remotos también, no los comento acá, pero hay varios laboratorios remotos disponibles y que ahora están ofreciendo acceso gratuito por la contingencia, entonces también puede ser que encuentren por ahí en internet algún laboratorio remoto que les permita hacer toma de datos así a distancia. Entonces en realidad creo que en este momento la clase experimental, si bien se ve un poco restringida, creo que a la vez nos abre una posibilidad inmensa de explorar y de reforzar tal vez el desarrollo de ciertas habilidades experimentales que a lo mejor dentro del laboratorio pasaban casi que a segundo plano, ¿no? Entonces ahora es el momento también de poder recuperar un poco esa parte del trabajo experimental que también es necesario. ¿Qué plataformas usar para poder hacer aula invertida según la finalidad, ¿cierto? Aquí les hice un resumen desde mi perspectiva. Creo que Moodle es una plataforma que nos permite realmente abordar todo lo que necesitamos para poder hacer aula invertida, para poder hacer aprendizaje activo. Por ejemplo, nos sirve como repositorio de textos, de videos, nos permite para que los estudiantes puedan subir sus tareas, nos permite hacer foros, nos permite hacer encuestas y por supuesto también grupos de trabajo colaborativo, así que es una plataforma bastante completa, que a la vez la podemos complementar con otras herramientas, como por ejemplo Zoom, sobre todo para poder hacer actividades colaborativas, como ya vimos. Creo que es una maravilla el Zoom para poder hacer discusiones en grupos pequeños, ¿cierto? El poder hacer encuestas, que con Zoom también se puede hacer, eso es algo que estuvimos intentando antes de iniciar el seminario. Probablemente a ustedes les va a aparecer la opción, a mí en este momento no me aparecía, pero Zoom tiene una opción para hacer votaciones, o sea, ni siquiera tendríamos que irnos a otra plataforma, bastaría con que ustedes construyan las preguntas en Zoom y las pueden aplicar mientras están haciendo la sesión, ya sea al inicio de la clase, ¿cierto?, un test de entrada, como tal vez un test de salida, ¿cierto?, después de que hayan abordado algún tema importante dentro de la clase y quieran saber
si se comprendió o no se comprendió, por ejemplo, los conceptos clave. Google Classroom funciona muy bien como repositorio de texto y para subir tareas, para compartir archivos, funciona muy bien, y Google Drive como repositorio y también para hacer trabajo colaborativo es muy útil. Por ejemplo, yo he realizado algunas clases donde les comparto a los estudiantes un mismo archivo de Google Drive, por ejemplo, una plantilla Excel en Google Drive. Entonces, cuando todos ingresan al documento, cada estudiante tiene un color asignado y mientras ellos van escribiendo, yo como docente puedo ver quién está escribiendo. Entonces estamos todos, toda la clase, en este caso en mi curso donde hice esto éramos 20, ¿no? Igual era un curso pequeño, pero entonces con esos 20 pudimos desarrollar toda una tabla comparativa y la estuvimos trabajando así, ¿no? Todos a la vez, todos colaborando, pero, ¿cierto?, sobre un mismo documento en Google Drive. Hay otras plataformas como Teams, que les decía, que también puede servir bastante bien. Basecamp, que no sé si la conocen, pero también es como una mezcla de repositorio, blog, también tiene foros. Así que también, digamos, es una herramienta que se podría usar. Vuelvo a insistir en que creo que hay una amplia oferta, hay un amplio espectro de herramientas que podemos usar, pero son ustedes los que tienen que definir cuál es la que más les acomoda y cuál es la que más se adapta, por ejemplo, a la cantidad de alumnos que tengo en el curso, ¿cierto? Al tipo de contenido que yo voy a ver en el curso, el tipo de objetivo que quiero cumplir con el curso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, creo que Moodle funciona en general bastante bien, pero la podríamos complementar también con otras herramientas. Para finalizar, creo que poder desarrollar en este momento clases virtuales pensadas desde el aprendizaje activo, bajo este paraguas del modelo de aula invertida, tiene muchas ventajas, entre ellas el que favorece que podamos desarrollar habilidades más complejas, ¿cierto?, de alto nivel cognitivo, y también nos permite promover la autorregulación, que sobre todo en cursos iniciales cuesta bastante, porque los estudiantes no traen mucha autorregulación desde el colegio. Entonces, para la universidad la autorregulación resulta clave. En ese sentido, siempre van a haber estudiantes que les van a reclamar que con el aula invertida trabajo más, que no quiero trabajar más, ¿cierto? Pero en el fondo, en la medida que uno es consecuente con el modelo, los estudiantes van viendo que realmente aprenden más, que hay una responsabilidad compartida también por el aprendizaje de los demás. O sea, si yo en un grupo fallo y no participo, también estoy afectando a mis compañeros. Entonces se crea una interdependencia positiva entre los estudiantes que creo que también es necesario, y sobre todo cuando se trabaja de manera colaborativa. Como ventajas también, entonces, el hecho de que no dependamos exclusivamente del tiempo de la clase, o sea, el tiempo sincrónico de conexión con los estudiantes, porque hay muchas cosas que los estudiantes también pueden hacer fuera de la clase, ¿cierto? Y en ese sentido también podemos flexibilizar el tiempo de la clase. Si la clase presencial duraba 3 horas, ahora a lo mejor nos bastaría 1 hora para poder ver lo esencial, para poder desarrollar o cumplir el objetivo esencial, ¿cierto? Y el resto complementarlo con lecturas y con otro tipo de materiales o actividades que los estudiantes pueden hacer sin necesariamente estar conectados a Zoom, ¿cierto?, durante 3 horas. Creo que también el poder evaluar varios objetivos en una sola actividad, por ejemplo, como les mostraba antes, el caso de la resolución de problemas que nosotros hacemos, que son problemas ricos en contexto, nosotros evaluamos varios contenidos a la vez porque son problemas complejos. Entonces, puede ser un problema, por ejemplo, de fuerza, pero donde también estamos evaluando gráficas, estamos evaluando conversión de unidades, estamos evaluando vectores, estamos evaluando un montón de cosas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, una buena actividad planificada que mantenga a los estudiantes activamente trabajando nos va a permitir entonces poder evaluar y poder observar el desarrollo de varios objetivos. El desarrollo de proyectos, por ejemplo, ¿cierto? La metodología de aprendizaje por proyecto es muy útil en ese sentido, porque un proyecto requiere mucho tiempo para desarrollarlo, pero en ese mismo tiempo podemos evaluar no solo el aprendizaje o la aplicación de contenidos, sino que también el desarrollo de otras habilidades, como sería lo necesario desde el planteamiento de la pregunta o el planteamiento del problema, hasta el cómo comunico los resultados, ¿cierto? El cómo sintetizo también los resultados en información. Entonces, no solo estamos evaluando contenidos, creo que es clave sacarse el tema de los contenidos de la cabeza, es necesario desarrollar y evaluar
habilidades, ¿cierto?, que son necesarias hoy en día para el desarrollo profesional. También nos favorece la flexibilidad de los plazos de entrega, muy similar a lo que les decía anteriormente, o sea, hay que considerar el tiempo autónomo que va a usar el estudiante con la elaboración de nuestras tareas, de nuestros trabajos. Nuestros cursos no son los únicos cursos que ellos tienen en este momento, ¿cierto? Entonces, estamos todos haciendo clases y además pidiendo un montón de tareas y trabajos a la vez, entonces, bueno, flexibilizar un poco los tiempos, los plazos, tampoco es tan terrible, de hecho yo creo que es necesario tenerlo en cuenta. Y el último punto que me parece todavía más importante y más clave en este momento es poder considerar el contexto en el que está el estudiante. A nosotros como docentes nos ha resultado complejo llevar a cabo los procesos de docencia en línea, todos tenemos familia también, ¿cierto? Somos madres, somos padres. Para los estudiantes es similar. Creo que cuando tenemos estudiantes en el aula, en la universidad o en la escuela, tendemos a homogenizar a los alumnos. En nuestra aula todos los alumnos son iguales. En la casa, ¿cierto?, en sus casas no son iguales. Hay algunos que son padres también, que son madres. Hay algunos que no tienen un espacio único de trabajo. Hay algunos que no tienen un computador personal, tienen que compartir el computador con el papá y con la mamá que también trabajan. Entonces, en este momento, pensar que esa misma homogeneidad de la clase presencial la vamos a tener en el contexto virtual, creo que ahí hay una limitante y hay una reflexión necesaria de hacer. Entonces, si en este momento vamos a promover un aprendizaje activo centrado en el alumno, no podemos dejar de lado el contexto en el cual ese aprendizaje se va a desarrollar. Y bueno, para terminar, simplemente ahí comentarles de que tenemos un sitio web en la Universidad de Santiago, que es redaprendizajeactivo.usach.cl, que les invito a visitarla, porque hemos colocado muchos tutoriales, mucho material para nuestros docentes y se los comparto porque creo que también les va a servir muchísimo a ustedes que están viviendo, ¿cierto?, este mismo proceso que nosotros. Y luego, bueno, creo que si ustedes implementan algunas cosas y nos comparten la experiencia, si nos cuentan si estos materiales fueron de utilidad, para nosotros también va a ser muy enriquecedor. Ahí está mi correo electrónico de contacto también, y si alguien usa redes sociales, yo comparto varias cosas por redes sociales, así que también nos podemos seguir por redes sociales. Lo importante es mantener la comunicación, ¿cierto?, y estar en contacto. Así que eso sería. Muchas gracias por su atención y por la invitación. Bueno, gracias a vos, Carla, la verdad que un placer como siempre tenerte con nosotros, siempre has colaborado mucho, has estado en la facultad incluso, ¿no?, haciendo estancias y trabajando, y parte de tu equipo también, así que es un gusto seguir teniéndote aquí. Creo que podemos abrir un espacio de preguntas. Somos muchos, en este momento hay 106 personas todavía en la sala, así que tratemos de ordenarnos. No sé cómo te parece organizarlo, si querés que levanten la mano y ir abriendo los micrófonos, ¿no? Y el resto, bueno, tratar de mantenerlos cerrados y no abrirlos. No sé si tenemos alguna pregunta, alguien que quiera consultar algo, comentar, pregunta, comentario, reflexión, ¿no?, lo que les parezca. Yo en este momento no estoy viendo manos, no sé vos, Carla, si ves manos levantadas. No, yo quiero decir algo. Gracias, Carla, estuvo fantástico, súper claro, súper interesante, y como sé que seguro no tuviste oportunidad de ir leyendo los comentarios que van poniendo, quiero decirte que la gente está muy contenta, que hay muchas felicitaciones, que agradecen, estaban pidiendo ya desde que empezaste, quieren la presentación, quieren la charla, entonces aclararles a todos que bueno, seguramente Ana la está grabando mejor que yo porque me avivé tarde, y esto de ir aprendiendo, ¿no?, a usar estas cosas. Sí hay una pregunta que salió al principio que tiene que ver con el aprendizaje activo y con la selección del material. Lo hizo un colega de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y tiene que ver con esto, ¿no? ¿Quién selecciona el material? Si vos recomendás que el docente selecciona el material que tienen que trabajar los alumnos, o si sería mejor que los alumnos se buscaran su propio material. Esa era la pregunta que nos hacía Luis. Perfecto, me parece una excelente pregunta, porque si bien, claro, nosotros en el aprendizaje activo diseñamos las actividades pensando en el estudiante, en lo que queremos que el estudiante haga en las clases, el material de apoyo es súper importante.
porque es ahí donde están esos conceptos claves que nosotros ya no les exponemos en la clase presencial. Entonces, el material, el apunte complementario que uno le comparte a los alumnos tiene que ser hecho por el docente. Tiene que ser hecho por el docente y tiene que ser muy bien hecho, porque tienen que pensarlo así, o sea, en ese apunte tiene que estar todo aquello que yo no le voy a explicar al alumno directamente. Entonces, los conceptos súper claros, súper precisos, ¿ya? De hecho, lo ideal, digamos, es que ustedes construyan sus propios apuntes, o sea, ni siquiera compartirles un capítulo de un libro, porque probablemente en el capítulo del libro hay mucho más contenido del que ustedes realmente consideran clave y esencial para que el estudiante lo utilice, ¿no? Tiene que ser un material ameno, tiene que ser un material que el alumno pueda tener en la clase y que lo pueda usar. Incluso un material que el estudiante pudiese tener en una prueba, que pudiese tener en una evaluación. Creo que en este momento el tener que evaluar en línea, tenemos que también de alguna manera ponernos, ¿cierto?, pensar que la evaluación podría ser perfectamente con apuntes en vez de agobiarnos pensando en que los estudiantes van a copiar, o sea, ese concepto de copia, de desconfianza que hay un poco respecto a la evaluación, creo que es algo que también como docentes tenemos que trabajar. Y el mismo apunte que ustedes diseñan para su clase podría ser perfectamente un apunte que los estudiantes utilicen en una prueba. ¿Y por qué lo digo? Porque en la clase, la actividad de la clase no es una actividad que los estudiantes puedan hacer solamente copiando el apunte o solamente utilizando el apunte. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así como súper extremo, pero típico en física que los libros están llenos de ecuaciones, y cuando ustedes después en la clase plantean un ejercicio, los estudiantes ¿qué hacen? Aplican la ecuación y resuelven. Entonces nosotros tenemos que tratar que la actividad que hagamos en la clase no sea solo de aplicar la ecuación, sino que sea desde plantear el problema, desde cómo, ¿cierto?, yo me enfrento al problema y yo necesito un par, yo necesito discutir con mis compañeros para decidir cómo vamos a resolver el problema. Entonces el apunte tiene lo esencial, tiene los conceptos, pero la clase es la que me permite a mí aplicar esos conceptos. Eso yo no lo puedo hacer solo. Yo como estudiante no lo puedo hacer solo. ¿Se entiende? Entonces el apunte tiene que ser lo más autocontenido posible para que sea útil. Para que sea útil, pero útil, digamos, en el sentido de que después los estudiantes puedan usar ese contenido, lo puedan aplicar, lo puedan transferir. Eso es lo que hacemos en la clase. Gracias, Carla. Respondí la pregunta. Sí, creo que sí. Tenemos una pregunta de la profesora Mónica Galeano, que si quiere ahora habilitar su micrófono para hacerla, sería el momento. Sí, conectate, Mónica, habilita el micrófono. No se escucha. A lo mejor hay que hacerlo. Mónica Galeano, a ver si lo puedo habilitar yo. A ver, ahí está. A ver. Ahí. Ahora sí, gracias. Ahí está, perfecto. Ahí está, Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias. Carla, muy interesante, y a mí me surge un tema que es el de con qué criterio el docente cuando prepara el material, digamos, asincrónico, ¿no es cierto? En cuanto al tiempo que le va a llevar al alumno trabajar ese material, porque como vos decís, ahora todos estamos dando las clases en este contexto. Entonces, el entusiasmo de uno de que prepara su clase con un video, 3 cuestionarios, 2 capítulos de un libro, ¿cómo trabajar esos recursos de una manera realista? Porque el alumno no tiene infinito tiempo para manejar eso. Exactamente. Sí, y sabes que eso que tú planteas, que me parece interesante, porque en realidad fue un desafío al que nos enfrentamos cuando implementamos este modelo de manera presencial. O sea, este no es un desafío propio de la virtualidad, creo que la virtualidad lo complejiza un poco más, ¿no? Porque nos saca de lo habitual, pero es la misma pregunta y es el mismo ejercicio que había que hacer en el contexto presencial, de que no le puedes dar 2 libros, un video, más no sé qué, ¿cierto?, para que vengan listos a la clase. Entonces, ahí la clave para nosotros fue empezar a trabajar con planificaciones semanales. Entonces tenemos todo el semestre, lo dividíamos en semanas, y cada semana un tema. Cuando había un tema más complejo, en la semana tenemos 2 clases
presenciales, ¿no? Digamos, 2 clases agendadas. Entonces, un tema, una semana, significa que es un tema que vemos en 2 clases. Por ejemplo, en el curso de Física 1 veíamos unidades y medidas, 2 clases. Vectores, todo lo que había que saber de vectores en 2 clases. Y cada clase de 1h30. Entonces, claro, el tema ahí, el desafío es cómo hacer una buena actividad, 1 o 2 actividades, para que en una clase, en 2 clases, a los estudiantes les quede súper claro lo que tienen que saber de vectores, lo que tienen que saber de unidades. Y cuando hay temas que son un poco más complejos, le damos una semana más, como mucho. Entonces, lo máximo que hemos desarrollado un tema nosotros han sido 2 semanas, 4 clases. Así que en ese sentido, lo que hacemos es preparar el material pensando en que va a ser un material que se va a usar 2 clases. Y tú no ves contenidos de 2 libros y de X videos, ¿te fijas? En 2 clases. Entonces, fue obligarnos de alguna manera, como decía antes, a priorizar objetivos, a priorizar contenidos y entregar a los estudiantes los contenidos mínimos necesarios para que cuando llegan a la clase se enfrenten a la actividad teniendo una base. Y todo el aprendizaje en el fondo se desarrolla en la clase. De hecho, una de las preguntas que nos hacían los profes en los primeros talleres de capacitación que hacemos era, y que me parece muy válido, es que si yo le entrego al estudiante los contenidos, ¿para qué va a venir el alumno a mi clase después? Y creo que esa es una pregunta que todos nos las deberíamos hacer en algún momento. O sea, si lo que yo le explico a mi alumno en la clase, el alumno lo puede leer de un libro, o lo puede ver de un video, de un premio Nobel, ¿cierto? Que lo explicó hace años. ¿Para qué quiero que mis estudiantes vengan a la clase? ¿Qué es lo que yo como docente le entrego a mi alumno en la clase que es distinto, que no lo va a encontrar en los libros, no lo va a encontrar en los videos? ¿Se fijan? Entonces, por eso lo más rico del aprendizaje activo es la actividad que tú diseñas para que tus estudiantes aprendan en la clase. Esa actividad no la van a encontrar en los libros, no la van a encontrar en los videos. Entonces, ese es el desafío, y creo que ahí la invitación es a generar grupos de trabajo como docentes, o sea, poder trabajar en red. Creo que ahí eso es lo principal, que tanto desde el diseño de los apuntes, digamos, al diseño de las actividades, ojalá tengamos un par, al menos, con el cual poder intercambiar, con el cual poder dialogar, porque en realidad yo en ese sentido no les voy a mentir, es un trabajo arduo. ¿Ya? O sea, es un trabajo arduo porque es difícil desde el hacer el apunte hasta diseñar la actividad y llevarla a cabo, pero en la medida que uno ve que los estudiantes responden positivamente, que los aprendizajes mejoran, porque realmente mejoran, las evaluaciones mejoran, sin cambiar incluso las evaluaciones. Nosotros cambiamos las metodologías y no cambiamos las evaluaciones. Estamos recién empezando a hacer cambios. Y aún con las mismas evaluaciones veíamos que obtuvimos mayores tasas de aprobación que en el histórico, mayores tasas de aprobación que en los paralelos, de los cursos paralelos donde las metodologías no se implementaban. Entonces, cuando los estudiantes ven eso y se dan cuenta de que realmente están aprendiendo, la clase en sí misma adquiere un valor distinto. Los estudiantes llegan con predisposición porque la clase se convierte en un espacio donde yo puedo participar, donde yo puedo preguntar, donde yo puedo compartir con mis compañeros, y creo que eso mismo, en este contexto virtual, también es una ventaja. Tenemos que pensar que los estudiantes llegan a nuestras casas con una carga probablemente, no sé, de problemáticas sociales, ¿cierto?, asociadas a su día a día, y nuestra clase es ese momento que ellos tienen para interactuar, para conversar, para salir un poco, ¿cierto?, de esa realidad. Entonces, ¿qué mejor, ¿cierto?, que proponer actividades que sean desafiantes, que los mantengan a ellos intelectualmente activos, como decíamos, y la verdad es que por ahí, como alguien comentó, Gaby creo que decía en un principio, el tiempo de clase se pasa volando. A nosotros nos pasaba en la clase presencial que 3 horas de clase no te dabas cuenta cómo pasaba, 1 hora y media de clase, ¿cierto? Se pasaba muy rápido. Y ahora con las clases virtuales también pasa lo mismo, se hace mucho más ameno. Así que lo que tú planteabas, Mónica, me parece que es un desafío hoy en día, pero también es el desafío que no es solo de la virtualidad, es el desafío que tenemos que saber desarrollar, digamos, y sacar adelante en general, para innovar y para poder cambiar la manera como enseñamos hoy en día.
Bueno, le habilité el micrófono a Nuria, como para que ella, no sé, no la alcanzo a ver, pero bueno, Nuria, no sé dónde estás, pero bienvenida a tu turno de hacer la pregunta. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Carla, por tu conferencia. A mí me interesa saber cómo se desarrolla el pensamiento innovador durante todo este proceso. ¿En los estudiantes o en los profesores? Porque pasa En ambos casos. Mira, la verdad es que para ambos casos es un proceso. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, con los docentes desde que hacemos las capacitaciones, que siempre hay una cierta resistencia, siempre cuesta abandonar un poco estos modelos a los cuales estamos tan acostumbrados a trabajar, y con los estudiantes también pasa. Pero en la medida, insisto, en que uno es consistente, en que logras tener un buen equipo y vas avanzando en coherencia con el modelo, creo que hay ciertas habilidades que empiezan a aflorar, hay ciertas características propias de la docencia activa que te marcan una diferencia. Y eso de alguna manera contribuye a que, por ejemplo, el pensamiento crítico, ¿cierto?, se pueda desarrollar de mejor manera. Va cambiando la predisposición de los estudiantes, como comentaba en algún momento, la autorregulación, por ejemplo, también es algo que uno puede trabajar en estos contextos y que uno ve que se va desarrollando con el pasar del curso. Así que en ese sentido, como les decía, si en algún momento ustedes encuentran algún estudiante que les dice, no, ¿saben qué? A mí esto no me gusta, tienen que insistir, porque en realidad siempre es muy fácil quedarse en aquello a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y eso nos pasa tanto como profe, como les pasa también a los estudiantes. Así que tiene que haber en ese sentido una consistencia con el modelo, ¿ya? Pero de todas maneras, digamos, hay pequeños cambios que se van observando y los vas observando incluso clase a clase, o sea, ni siquiera tienes que esperar a que termine el semestre para poder hacer una evaluación y ver que hubo cosas que sí se lograron desarrollar pero en realidad es muy difícil como contarlo, como contarlo desde fuera, porque tampoco tienen por qué creerme, ¿no? Entonces la invitación en realidad es a que lo intenten, que formen algunos grupos de trabajo, y yo creo que ahí ustedes van a poder ir viendo realmente el cambio y la diferencia. Y bueno, y si en ese proceso, por supuesto, les puedo ayudar, compartir material. Ya hay mucho material en internet también que está disponible, hay libros de aprendizaje activo para distintas asignaturas, para distintas áreas, así que tampoco es que tengamos que reinventar la rueda, digamos, el aprendizaje activo se viene desarrollando hace 40 años, lo que pasa es que acá, a nuestro cono sur, ha tardado un poco más en llegar, pero hay harto material, yo les puedo compartir después algunas referencias. De todas maneras, en el sitio web, como les decía, el sitio web de la red, también hay algunas referencias ahí que pueden consultar, y creo que, bueno, pues es probable que haya algunas áreas, algunas disciplinas donde se ha abordado menos, pero eso también es un nicho de oportunidad súper interesante, porque si encuentran por ahí algún tema sobre el cual no hay material, significa que ustedes van a hacer un tremendo aporte a la didáctica de su campo, digamos, o sea, necesitamos ese material. Hay otros profesores como ustedes que también lo necesitan. Así que, bueno, me fui para otro lado, pero es que... Pero la invitación, digamos, es a eso, a que lo hagan, a que lo intenten, para que puedan ir observando ustedes mismos cómo estos procesos y estos aprendizajes se van desarrollando. No, bueno, muy bien, tenemos Carla, se van... varios pedidos de palabra, pero bueno, vamos en orden. Así ya habilité a Mariel. Sigue Mariel, después tengo a Denise, está Gabriel, hay varios que están ya pidiendo. A ver, Mariel Pina. Bueno, muchas gracias Carla, y muchas gracias a ustedes por estar organizando esto. Realmente ayuda muchísimo. Uno va medio que capturando recursos de los entrenamientos, de tutoriales, de todas las cosas, y bueno, hoy ya me llevo un par de recursos nuevos que los voy a intentar aplicar. Y una de las cosas que en este momento a mí me están generando, yo no solamente soy docente a nivel universitario, sino también a nivel secundario, y uno de los puntos críticos que tengo hoy y que me cuesta muchísimo resolver son los exámenes previos de egresados, que son alumnos que terminaron el año pasado, que están ingresando a una universidad, que la universidad le está requiriendo que entreguen el título en trámite en este contexto, y sin embargo tienen que rendir de una forma con la que no cursaron la materia,
o en un contexto en el que quizás no se saben desenvolver todavía, una instancia de examen final o de examen previo. No sé si ya están trabajando en torno de qué se puede hacer en ese caso, porque en la facultad yo me imagino que también va a llegar en la universidad el tema de, por ahora están suspendidos los exámenes finales, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, en el área de exactas están suspendidos. No sé si esto también en Chile está así, y bueno, ¿qué es lo que están pensando para implementar? Acá, por lo que tengo entendido, la mayoría de las universidades están todavía con la idea de que los exámenes finales se van a poder realizar de manera presencial, pero por ahí en agosto, más o menos, o sea, justo antes de iniciar el segundo semestre. Pero por ahora, digamos, lo que sí se puede hacer son evaluaciones virtuales. Nosotros lo hemos hecho tipo cuestionarios, por ejemplo, y simplemente se habilitan en la plataforma durante un cierto tiempo en la que esperamos que todos puedan conectarse y puedan responder las preguntas. Ahora, lo interesante es que las preguntas no sean justamente preguntas de llegar y copiar del apunte, porque ese es el estrés que les mencionaba antes, o sea que hay muchos profesores que se estresan porque se imaginan al alumno copiando el libro con el libro al lado, y han exigido que haya cámaras, que estén con la cámara activada y casi que mirando, digamos, si hay movimientos extraños. O sea, eso es impensable, o sea, no se puede hacer, sobre todo si tienes cursos numerosos, ¿no? Entonces, más que eso, digamos, y para quitar un poco la paranoia, hay otras formas en las que también podemos evaluar, a lo mejor evaluar a través de proyectos, evaluar otras metodologías que nos permitan de todas maneras evidenciar que hubo aprendizaje. Y en el caso de hacer cuestionarios, que también se pueden hacer, lo ideal es que la pregunta no sea una pregunta de repetición de contenido, ¿no? O sea, que sea una pregunta bien formulada, que requiera que haya un análisis, aun cuando la respuesta sea una alternativa. Nosotros usamos una metodología que se llama instrucción por pares, que es donde hacemos las votaciones. Siempre integramos votaciones en la clase, pero las preguntas están formuladas de una manera que cuestionan los modelos conceptuales de los alumnos. Entonces tienes que tener el modelo muy claro para poder responder la pregunta. Y es muy fácil también confundirse porque las alternativas también están diseñadas pensando en los posibles modelos con los cuales el alumno te puede responder. O sea, las respuestas no son del tipo resultado, no sé, positivo o negativo, si se equivocó en sumar o se equivocó en restar. No, las respuestas tienen que ver, son más bien respuestas conceptuales que tienen que ver con un modelo conceptual detrás, ¿no? Que es lo que realmente nosotros evaluamos. Entonces, no habría problema en aplicar preguntas o evaluaciones en este periodo. Una alternativa es cambiar el tipo de evaluación, entregar, por ejemplo, también ponderaciones al trabajo asincrónico que van haciendo los alumnos, o sea, en la medida de que van entregando tareas, ¿cierto? Uno también les puede asignar puntaje, les puede asignar algún tipo de ponderación por la participación, por el conectarse a las clases, etc. O bien mantener la evaluación tradicional, pero entendiendo que ahora las preguntas son las que tienen que ser doblemente mejor planteadas, ¿no? que antes. Y así quitarnos un poco ese estrés, como les decía, de si copia o no copia. Realmente en una pregunta, en una prueba, yo creo que lo ideal es que use los apuntes. No debería haber problema para que un estudiante haga una prueba con apuntes. ¿Bien? Entendiendo que la pregunta no va a ser para copiar el apunte, ¿no? Pero ¿cuánto nos estás dejando para pensar, Carla? Ya bueno, nos van... son ideas. Tenemos pero, mucha tarea. Nacho, ¿quién sigue con las preguntas? Porque así... Dos preguntas más que ya las tengo anotadas. A ver. Bien, para que nos quede tiempo, si no... Después hacemos otro seminario. Hacemos otro, seguimos. No sé si estás... Buenas. Denise, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Bueno, me presento, yo soy de Montevideo, doy en secundaria clase, y lo que le decía un poco a las compañeras que nos reunimos es que acá más o menos está muy ayornado a nivel de la universidad. Yo tengo a mi hija en la universidad y la universidad está
con un planteo bien formado. Ellos evalúan, dan clase por plataforma. Ahora, los que estamos bastante como tirados al abandono somos la parte de secundaria, y tampoco tenemos muchas pautas, entonces lo que estamos haciendo es tratando de todo curso que aparece, formándonos, y bueno, le agradezco a Carla y a ustedes la posibilidad. Me quedo bastante contenta porque es ensayo y error, pero más o menos no estoy haciendo las cosas tan mal. Y una de las cosas que más me preocupaba era la evaluación, aunque no sabemos si nos van a permitir evaluar o no, porque esa es otra cosa de que no nos han dicho. Me queda bastante claro que tenemos que cambiar mucho nosotros, porque no estamos, en realidad, el problema es que nos agarró con la planificación de un curso totalmente presencial, y que el problema fue que tuvimos que cambiar todo. Como tú bien decías, el material que le habíamos entregado a ellos no estaba planificado para un curso virtual, y una vez que nos tuvimos que enfrentar, se hizo muy difícil pensar en qué poner en ese material, sobre todo. Entonces mi pregunta apuntaba, cuando vos vas a evaluar, más allá de cambiar las pautas, ¿lo haces en un tiempo que dure la clase? ¿Lo haces durante un periodo? ¿O elegís, cómo se hace? Porque es verdad, la paranoia de que copian, o de que esto o que aquello. Es más, a mí me pasa que hay un alumno que me entrega cosas que ni siquiera la letra de él son. Y yo sé que no lo hace él y se lo he explicado, pero no logro. Y como es secundario es difícil. Ujú. Sí, yo creo que sobre todo para educación secundaria yo creo que acompañado con el cambio de estrategias, hay formas de evaluar que podemos incorporar, como sería, por ejemplo, el caso del desarrollo de un proyecto, donde tú sabes que el proyecto no lo van a poder llegar y copiar porque tú vas a ir viendo semana a semana el avance, ¿no? Entonces tú vas a poder fácilmente detectar si el estudiante copió o no copió, si le copió al compañero, si lo copió de internet, porque en realidad uno espera cuando hace aprendizaje por proyecto que surjan problemáticas, incluso problemáticas dentro del hogar, problemáticas propias de la localidad, donde la respuesta no la vas a encontrar. El problema mayor que tengo es que es un nocturno, o sea, son adultos, y en una zona que es carenciada, o sea, que tampoco todos tienen un acceso muy fácil a la internet. Tratan de comunicarse, pero esa también es una realidad. No todos, que se vio evidenciada. Ahora no sé ustedes si tienen esa misma realidad, pero nosotros sí. O sea, por más Eibalito o por más lo que haya, no hay conectividad en todo el país. Claro. Y no todas las familias tienen conexión en la casa. Que pasaba que tenían en los centros, sí, no sé cómo está Argentina o otros países de la región, pero acá se ha evidenciado eso también. Sí, yo creo que ahí con mayor razón hay que abandonar un poco esa idea de pensar que realmente podemos hacer clases sincrónicas por Zoom durante todo el día y que los estudiantes salen de nuestra clase y se van a la clase del otro profe y están todo el día en clase. No, o sea, lo que tú planteas es súper importante. Yo creo que en esos contextos, por ejemplo, donde sabemos que tenemos alumnos que no tienen acceso a internet, por ejemplo, a lo mejor, yo no sé cómo será la realidad en tu caso, pero aquí en Chile todas las escuelas tienen libros de texto, que el gobierno se los entrega a los alumnos a principio de año, y aquí lo que se ha hecho es tratar de que los estudiantes vayan siguiendo el aprendizaje con el libro, porque ya que no se pueden conectar a internet, al menos, bueno, tienen ese material. Y lo otro es que, por ejemplo, como decía antes, el mismo desarrollo de repente de algún trabajo donde la información a lo mejor no la vas a sacar de internet, pero la puedes levantar en tu casa, la puedes levantar con tu familia, puedes hacer estudios de caso, hacer un análisis más vivencial, hacer análisis de lecturas de cualquier libro que tengan en la casa, o sea, ni siquiera tiene que ser un libro en particular. Yo estoy pensando solo en general, ¿no? Pero
para ciencia, ¿cierto? A lo mejor hay cierta información que podemos levantar en la casa, trabajar la construcción de gráfica, que en el fondo el contenido, te fijas, pasa un poquito a segundo plano, porque lo que estamos proponiendo es que haya aprendizajes de otro estilo, ¿no? Aprendizaje más centrado en habilidades, en competencias, en otro tipo de herramientas. Yo creo que es muy difícil poder dar un consejo y dar una clave que sea universal, porque en realidad creo que lo más difícil en este momento es justamente adaptar nuestra docencia al contexto. Y no es solo el contexto de virtualidad, sino que es el contexto de pandemia, es el contexto sociocultural, económico de nuestros alumnos, ¿cierto? Familiar, o sea, contexto en este momento es una palabra también súper amplia. Así que en realidad lo único que se me ocurre poder decirte en este caso es que creo que hay que bajarle el estrés, hay que tratar de disminuirle el estrés al proceso. Como profesor estamos súper estresados porque queremos cumplir con un montón de cosas e indicadores, pero tenemos al otro lado un estudiante con situaciones tan complicadas como lo que tú planteabas recién, incluso estudiantes que a lo mejor tienen parientes enfermos, ¿no? Aquí una colega me contaba de que una de sus alumnas está positiva de COVID, ella y toda su familia, y ella es la que se siente relativamente mejor y está cuidando a toda la familia. Entonces, en ese caso, ¿qué trabajo le vas a pedir que haga a la pobre, no? Entonces, creo que es súper importante en ese sentido tratar de disminuir, de quitarle un poco de presión al sistema y simplemente flexibilizar lo que más podamos, el trabajo en casa, ¿cierto? Y lo que los estudiantes realmente puedan hacer. Y las evaluaciones, bueno, ya se verá, ¿me entiendes? Ya se verá. Yo creo que en este momento no debería ser eso necesariamente lo que nos tensionen. Creo que como docentes tenemos un rol social que es mucho más importante, más fundamental en este momento, de acompañamiento, de apoyo para los estudiantes y para poder llegar a las familias también. Así que tal vez puede ser ese, digamos, el foco en el cual deberíamos centrarnos ahora, ¿no? Bien, Carla, tenemos una última pregunta, y con esto decirles que, bueno, que por supuesto quedarán un montón de preguntas que no vamos a poder abordar. Les pedimos las disculpas del caso, pero Carla ha puesto a su disposición su correo en la presentación, y cualquier cosa también recuerden que todos ustedes cuentan con el CIAEC, donde podremos acompañarlos en lo que necesiten para diseñar sus clases virtuales, y donde podremos también dar las recomendaciones y recurrir a Carla las veces que haga falta también, como hacemos habitualmente cuando tenemos alguna duda, pero sepan que las puertas del CIAEC están abiertas para recibir sus consultas y poder apoyarlos en el diseño de todo aquello que necesiten vinculado, bueno, con lo que nosotros hacemos, que es la educación científica. La última pregunta es para Gabriel Parodi, así que ya tiene habilitado el micrófono. Gabriel, no sé si te escuchamos. Sí, estoy. Buenas tardes para todos, un gusto. La verdad, Carla, impresionante. Tomé nota de todas las plataformas y páginas que mencionaste. La voy a hacer corta por el tiempo. Mi pregunta es la siguiente. Cuando se habla de el aprendizaje, contenidos, las distintas plataformas que tienen, por ejemplo, encuestas, ejercicios que pueden hacer los alumnos, ¿qué sucede puntualmente con los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje o una adecuación curricular? ¿No es perjudicial para ellos proponerles este tipo de pautas, no de actividad, es decir, trabajan en grupos cuando no tenés un alumno referente que es el que está en clase, no te ve tus gestos, no te ve el apoyo que vos le das cuando estás en clase? Me refiero más a lo motivacional, ¿no? Que los que tienen dificultades de aprendizaje les pasa, donde ellos creen que están quedando rezagados en el grupo, ya pierden la motivación, ya de por sí pierden interés. ¿No es perjudicial para ellos esto de tanta plataforma, tanto material que se les pueda dar? Sí, yo creo que ahí planteaste dos cosas importantes, porque creo que el mismo hecho de que tengamos claro, digamos, de que nuestro curso no es el único, ¿cierto? Es súper importante que dentro de los centros educativos hay algunos lineamientos comunes. Entonces, por ejemplo, así como en la universidad, ¿cierto? Se usa Zoom para hacer la clase, o se usa Moodle como repositorio, lo ideal es que sea ese el repositorio. Y por mucho que a mí me guste más otro,
digamos, ese es el que yo voy a utilizar y al que voy a referir a mis estudiantes. Ahora, lo que yo haga en la clase como para poder generar mayor dinamismo, para poder promover un aprendizaje colaborativo, creo que ahí sí podemos integrar algunas herramientas, pero por supuesto esas herramientas tienen que ser factibles de utilizar para todos. O sea, no puede ser, por ejemplo, que propongamos una votación con teléfono y siendo que la mitad de mis estudiantes no tienen teléfono, ¿no? Pero habría que buscar, bueno, ¿cómo puedo hacer algo similar? Como les decía antes, las votaciones por Zoom ayudan bastante porque ya los tienes a todos en la misma plataforma y aquí lamentablemente no se los pude mostrar porque no me apareció la opción, pero Nacho me dice ahí que ustedes sí la tienen en UBA. Entonces estás en la misma clase y planteas la pregunta y los alumnos pueden votar, no tienen que irse a ningún lado para votar. Entonces, más allá de la herramienta que usas, lo importante es qué haces con los resultados de esa votación, ¿no? Se supone que el resultado de la votación te tiene que mostrar a ti como profesor dónde están las principales dificultades de los alumnos y puedes orientar y reforzar esas dificultades, ¿ya? Y en ese sentido, cuando tenemos en un curso alumnos que tienen maneras de aprender distintas, niveles distintos, nosotros usamos mucho el concepto del nivel de razonamiento, que es algo que medimos con un test, siempre a principio de semestre, y que correlaciona muy bien con los resultados académicos. Esto en física al menos se ha investigado bastante y sucede que hay como 3 grandes niveles de razonamiento, ¿no? Entonces, los alumnos que son más formales son generalmente los alumnos a los que les va muy bien, y les va muy bien con la metodología que tú les coloques, ¿no? Luego están los alumnos más concretos, que serían estos que tienen un nivel de razonamiento más bajo, y con ellos hay un tema, porque también hemos visto que independiente de la metodología, esos son los estudiantes a los que siempre les va a costar. Entre medio tienes un gran porcentaje de alumnos que son los que tú puedes impactar cuando haces cambios. Entonces, estos alumnos que tienen un nivel de razonamiento más concreto requieren otro tipo de refuerzo. Ya ni siquiera depende de la actividad, requiere, por ejemplo, un apunte adicional, tener una sesión de preguntas y respuestas con ellos, digamos, una sesión más personalizada, como lo que vendría siendo una especie de ayudantía, que nosotros usamos ese concepto de ayudante, no sé si ustedes lo tienen también, ¿cierto? O una especie de consultoría, o sea, esos estudiantes requieren un apoyo que va más allá de lo que uno logra hacer en la clase. La verdad, es un tremendo desafío, pero identificar, ¿cierto?, en qué niveles están, es algo necesario para nosotros como docentes para poder orientar mejor los procesos. Entonces, lo que sí es ventajoso es que dentro de una misma clase, el que tú puedas desarrollar actividades diversas, también favorece que los estudiantes interactúen entre sí, que los estudiantes pongan a prueba habilidades distintas. Entonces hay algunos alumnos que son muy buenos para una cosa, y entonces hay una actividad donde ellos son súper protagonistas, pero después tú les planteas otra actividad donde tiene posibilidad de ser protagonista otro estudiante. Eso en una clase tradicional no pasa. Te digo, porque la clase tradicional siempre va a ser estandarizada, ¿no? Y siempre va a destacar el de siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno diversifica un poco las actividades, das posibilidades de que haya protagonismos distintos y haya habilidades en juego distintas. Pero creo que no hay que perder de vista de que siempre vamos a tener un grupo de estudiantes que va a requerir un esfuerzo y un acompañamiento adicional. A veces en las escuelas, bueno, en la misma universidad, hay talleres de acompañamiento especiales para estos alumnos, que no sé la verdad si se están llevando a cabo en este momento de clases virtuales. Tal vez tampoco sea el momento para agregarle a estos alumnos todavía más clases, ¿no? Pero de repente sí abrir un canal de comunicación directa con ellos, donde puedan, no sé, dirigirte las consultas fuera de la clase, ¿no? Pues, ya sea por correo electrónico, compartirles algún material adicional. Lo importante es que los identifiques, ¿no? Como profe, ¿no? Tener claro quiénes son esas personas que van a necesitar un poquito más de ayuda. Bueno, no vamos a seguir con las preguntas porque estamos ya abusando de tu generosidad y de tu tiempo. Algunos avisos antes de saludar a Carla, que seguimos con nuestro seminario los días viernes, en horarios cambiantes, en función de las posibilidades de nuestros expositores, que
bueno, viven en distintas partes del mundo, es un seminario de características internacionales, y entonces, bueno, por supuesto, los usos horarios de los distintos países obligan a por ahí ir ajustando un poquito el horario. Primeros días de la semana que viene, entonces compartiremos con ustedes la invitación para el próximo seminario, que va a versar sobre laboratorios remotos y laboratorios virtuales. Tendremos un académico y un experto en laboratorios virtuales y remotos, reconocidos también internacionalmente, que van a poder entonces continuar. Carla hoy muy gentilmente abrió la línea de los laboratorios virtuales y remotos y evitó ahondar en eso porque sabía perfectamente que nosotros íbamos a tener un seminario la semana que viene sobre este tema específicamente, así que le agradecemos también la gentileza de adecuar su micrófono. Tengo varios pedidos, uno de ellos lo vamos a hacer en 2 minutos, que le voy a pedir a Ana que habilite los micrófonos de todo, porque quieren aplaudirla a Carla, pero espérenme un segundito para hacer eso, que termino de decir todo esto, y le doy paso a Gaby, que seguramente los quiere saludar también. La grabación de esta sesión va a estar disponible, la enviaremos por mail. Todo el que se haya inscrito a este seminario y haya recibido los códigos está en nuestra base de datos, así que la va a recibir, no se preocupen. Por eso les agradecemos desde el CIAEC, desde el Instituto de Investigaciones en Educación Superior de la Universidad de Buenos Aires y desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica que hayan entonces participado de este evento. Carla, bueno, hablaremos dentro de un ratito, como siempre, cuando terminamos alguna reunión. Estamos para charlar. Vamos en breve. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya tenemos micrófonos habilitados, así que... Gracias a ustedes, de verdad, gracias por la invitación, gracias por el interés, y la verdad que a mí también me motiva mucho saber que estamos todos en lo mismo, ¿no? Que estamos todos en la misma, así que en ese sentido, genial que nos podamos apoyar entre todos. Muchas gracias Nacho y Gaby, y muchos cariños para todos ustedes. Cuídense mucho, lo más importante, cuidarse. Muchas gracias, Carla. Nada más agradecerte, Carla, a vos especialmente por Gaby, está la silenciado. presentación. Ahí, perfecto. Ahora sí. Todos sabemos lo que significa armar la presentación, predisponerse a organizar esta charla, participar, que sabemos que además estás con tus clases como profesora, con tus estudiantes, y seguís trabajando con todo esto. Así que 1.000.000 de gracias, Carla, es un placer recibirte, y muchas gracias a todos, a los que participaron, a los que preguntaron, a los que ya nos están pidiendo que los anotemos. Les recuerdo que cada uno de estos viernes va a tener una inscripción individualizada, así que hay que volver a anotarse si quieren participar. Así que bueno, ya Nacho dio todos los agradecimientos, nosotros estamos muy contentos, y también si a través de las redes y los mails que les fuimos mandando, si quieren sugerir temas, si están interesados en alguna cosa en particular en lo que los podamos ayudar, si tienen preguntas, el mail del CIAEC, que ustedes a través del cual recibieron esta invitación, está disponible, así que háganos llegar sus consultas, sus comentarios, que bueno, intentaremos hacer lo posible para trabajar juntos, ¿no? Porque es un desafío que tenemos que resolver entre todos y todas, y que, bueno, es un espacio por construir. Destacar la colaboración del CECIN y especialmente de Ana Villafañe, que sin ella no hubiera podido ser posible toda esta estructura. No, y esperamos que Ana siga para la próxima. Contamos con vos, Ana. Sí, porque después todo esto me lo preguntan a mí, así que sí, seguimos. Bien, menos mal, menos mal. Bueno, gracias a todos y nos vemos el viernes. Chao, chao, gracias.